Bueno, muchísimas gracias. Agradezco especialmente a UNESCO, que ha facilitado, me ha ofrecido esta consultoría, y a Vera y Carolina por la universidad, con las que hemos trabajado este tiempo previo. Gracias también a UNESCO, no es la primera vez que estoy en Costa Rica, he estado en una consultoría anterior que me dio oportunidad también de conocer cuál es la problemática específica que tienen aquí los artistas, especialmente en esa oportunidad anterior vinculada a los problemas de la ausencia de un seguro para el trabajo artístico y la ausencia de un régimen de seguridad social específico para los artistas, que no es un problema que sufra solamente Costa Rica, sino que es un problema fundamentalmente que está en todo el ambiente cultural latinoamericano. Pero primero un poco para encuadrar lo que vamos a conversar y los problemas que han surgido, me resultó también muy interesante plantear un trabajo a partir de las inquietudes que tiene el sector, ¿no? Las inquietudes que a través de esta encuesta y en la universidad pudieron advertir cuáles son las expectativas de los jóvenes artistas, cuáles son los problemas que sufren, y a partir de ahí elaborar un documento que pueda ser útil para modificar las políticas de derechos culturales que, como ya dijo Vera, deben regularse nuevamente a partir del año próximo. Entonces, creo que es un mecanismo de trabajo que nos permitió encuadrar aquellos ejemplos teóricos y ver qué es lo que nos servía de la legislación comparada de acuerdo a una realidad y a una inquietud clara y concreta de las personas que están afectadas por determinadas situaciones, más allá que también en el documento se va a recoger algunas propuestas que no surgen específicamente de la inquietud o de lo pedido por los artistas, de lo expresado por los artistas, sino de la visión que tenemos como especialistas en el tema de cuáles pueden ser otros problemas que no han sido detectados por la encuesta. Pero en primer lugar me gustaría conversar o plantear de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales, porque hoy las terminologías empiezan a usarse y muchas veces las palabras carecen de un contenido concreto, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de derechos culturales, hablamos de derechos humanos, o sea, hablamos de un grupo de derechos humanos que tienen el mismo nivel, el mismo rango, la misma jerarquía que el derecho a la vida y los derechos a la dignidad, que son los que tradicionalmente a los que se apela, o a los que el imaginario colectivo apela cuando se utiliza el término de derechos humanos. Pero los derechos humanos es un campo muy vasto, son todos los derechos que tenemos los individuos en nuestra calidad de persona humana y en nuestra calidad también de estar posicionados en un segmento social determinado. Si bien los derechos culturales surgen doctrinariamente y se va elaborando como un grupo dentro del concepto de derechos humanos a partir de la segunda década del siglo XX, cuando aparece el constitucionalismo social y empieza a advertirse que en las sociedades democráticas, además de haber derechos individuales y políticos, había derechos económicos, sociales y culturales que la población requería y que debían ser regulados. Los derechos culturales estuvieron en el inicio del movimiento constitucional y que da origen a la organización democrática de los países y a esta organización democrática del mundo que intentamos a través de Naciones Unidas y de los organismos vinculantes a Naciones Unidas, como el caso de UNESCO. Porque el acceso a la cultura, el acceso a la educación, la misma construcción del Estado de Derecho es una construcción cultural, y desde el comienzo de nuestras democracias ya en el siglo XVIII, tenemos la concreción y la necesidad de cubrir y de que los estados den respuesta a esta serie de derechos que denominamos derechos culturales. Los derechos culturales tienen una particularidad, que son derechos individuales, o sea, derechos de la persona, pero también son derechos colectivos.
¿no? O sea, hay derechos que pueden, en algunos casos el mismo derecho puede tener una concepción desde la persona y una concepción desde los grupos o el conjunto social. Y así están regulados, tanto en la Constitución de Costa Rica como en los tratados internacionales que los consagran. En la Constitución que rige este país hay algo que a mí me gustaría destacarles, que no sucede en muchas constituciones de Latinoamérica, que es que la cultura aparece en el primer artículo de la Constitución. Cuando se define qué es el Estado costarricense, se lo define como un Estado pluricultural. O sea que ya hay una noción para definir qué es el Estado en Costa Rica, aparece el concepto de pluriculturalidad, que es indudablemente un concepto cultural y una forma de regular los derechos culturales en la comunidad. Más allá de esto, que es una particularidad, insisto, no lo tienen muchas constituciones, la mayoría de las constituciones, aún las más modernas, las reformadas recientemente en los países latinoamericanos. Hoy, que es el aniversario de los 50 años del golpe de Chile, Chile está en un proceso de reforma constitucional y precisamente lo que impulsa es introducir en esa constitución, en la nueva constitución que quieren tener el pueblo chileno, este concepto de pluriculturalidad y incluir a todos los pueblos y fundamentalmente a todas las minorías o los pueblos originarios que no estaban presentes, expresados o esbozados en la constitución que rigió a la República de Chile hasta el momento, por las diferentes constituciones. O sea que desde el punto de vista jurídico es un gran avance, y es un gran avance para discutir legislaciones y avances en la legislación que rija el trabajo artístico, porque implica que en la norma jurídica de mayor jerarquía que hay en el país, el concepto de cultura es un concepto que define al Estado costarricense. Luego hay artículos puntuales que regulan el derecho a la libertad de trabajo, la creación artística, la propiedad intelectual. O sea, la Constitución de Costa Rica tiene una cantidad de disposiciones que se refieren a los derechos individuales. Tal vez el derecho individual que más defina el trabajo artístico o los derechos culturales es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión, que habitualmente también la vinculamos a la libertad de pensamiento político, a la libertad religiosa, es también la libertad artística, ¿no? La creación artística es una forma de la expresión de las personas, y esa libertad artística se debe expresar tanto en lo temático como en la forma, en la estética, y también hoy en el formato de producción. O sea, el artista hoy tiene que el Estado permitirle elegir, tener la más amplia posibilidad de acceder a la creación a través de, no solamente de permitirle crear lo que decida en cuanto a su contenido y a su forma, sino también en cuanto al modo en que quiere utilizar, o de qué modo, de qué forma quiere producir ese objeto artístico o ese trabajo artístico. Entonces, esta es una libertad que está ampliamente garantizada en la Constitución costarricense, y yo también quiero destacar otra norma que está en el artículo 7º de la Constitución de Costa Rica, que es la que le otorga a los tratados internacionales mayor jerarquía jurídica que a las leyes del Congreso Nacional. O sea, ¿por qué? Esto tal vez sea un tecnicismo jurídico. Esto es muy importante porque significa que todos los tratados de derechos humanos y los tratados específicos de derechos culturales, que los hay en el ámbito de Naciones Unidas, como el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en el ámbito de nuestra organización americana, en el pacto conocido como Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Americana de Derechos del Hombre, donde hay una
detalladísima regulación de la libertad de expresión y de cómo es la relación entre el Estado, la posibilidad del Estado y las diferentes expresiones artísticas, y hay una cantidad de normas que regulan las convenciones de la UNESCO, que también el Estado ha ratificado y que tienen rango, que están consideradas tratados internacionales. Todas esas normas que el Estado de Costa Rica ha ratificado son superiores a las leyes internas. Por lo tanto, los ciudadanos, en caso de incumplimiento, pueden recurrir a los mecanismos judiciales para que se cumplan efectivamente esas normas, ¿no? Porque si puede haber lo que se denomina inconstitucionalidad por omisión, o sea, el Estado puede incumplir la Constitución por no regular, o sea, no por una acción, sino por un no hacer, que es una forma también de incumplimiento o de cometer un acto, de no cometer un acto que sí está pedido por el derecho que cometamos. O sea, los derechos culturales lo que sí implican, que como les dije, son estos derechos individuales, fundamentalmente la libertad de creación, artística, pero también desde el punto de vista de lo colectivo, del derecho a la participación y al goce del arte, ¿no? Que no de toda la población de gozar del patrimonio artístico que tiene la nación y también de todas las creaciones contemporáneas. Entonces hay un derecho de acceso a la cultura, que como el derecho de acceso a la educación, es un derecho que es de cada individuo y es de todos, de todas las poblaciones, y por lo tanto hay una obligación del Estado en hacer que estos derechos se puedan cumplir efectivamente. Por lo tanto, hay un mandato, o sea, la consagración de todos estos derechos no puede ser declamatoria, porque una norma jurídica, para ser norma jurídica, tiene que ser coercitiva y exigible. Si no, es simplemente una declaración, ¿no? Entonces, si no, es solamente una declaración de intenciones y no una norma efectiva. La norma efectiva debe ser cumplida y si no es cumplida debe haber un mecanismo legal para requerir su cumplimiento. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en la Constitución del país estas normas que no solamente están consagradas en la Constitución, proclamando los derechos culturales y al Estado costarricense como un Estado pluricultural, sino que también a los tratados internacionales, porque el incumplimiento de un tratado, el no operativizar, como si no poner en ejercicio la norma de un tratado, también implica una posibilidad, una obligación del Estado de poder ser requerido por la comunidad. Entonces, todo este complejo de normas lo que hace es que el Estado esté obligado a legislar para que estos derechos sean cumplidos y a generar aquellos procedimientos burocráticos, programas, planes de gobierno que no dependan exclusivamente de la legislación, pero sí de los organismos burocráticos que hacen a la administración del Estado para que estos derechos sean ejercidos. La pandemia, primero, no podemos dejar de hablar porque lo que hizo la pandemia, yo creo que en el campo cultural tuvo un efecto paradojal, porque en primer lugar puso a los bienes culturales y a la cultura como un bien esencial, ¿no? O sea, la gente en todos los países del mundo pudo sobrevivir no solamente por acceder a la salud, sino también porque en esas horas de encierro, de ausencia de trabajo, etcétera, tuvo la posibilidad de acceder a textos, a música, a videos, etcétera. Por supuesto, todo esto dependiendo de las condiciones económico-sociales, pero indudablemente, si eso no hubiera sucedido, esa situación casi sin precedentes en el mundo de la imposibilidad fue el único momento, ni las guerras mundiales produjeron un cierre de fronteras como hubo durante la pandemia, ¿no? O sea, quedamos encerrados en nuestros territorios
y en muchos países encerrados en nuestras casas, o en la mayoría de los países encerrados en nuestras casas, para quienes podemos tener ese bien de tener nuestra vivienda y nuestros bienes. Entonces, ahí claramente apareció, y además hubo una respuesta muy generosa del sector artístico, tanto desde los artistas como individuos, como de las instituciones culturales, que pusieron libremente a disposición, o sea, museos, teatros, artistas que crearon formatos específicos para que circularan por la web con diferentes complejidades técnicas. Hubo una vocación muy solidaria de la comunidad artística respecto del resto de la sociedad, pero al mismo tiempo que aparecía la cultura como un bien esencial, algunos estados lo declararon así. Alemania declaró la esencialidad de la cultura y de los bienes culturales, por ejemplo, o en uno de los países que creo que es el ejemplo de máximo reconocimiento, y en otros países hubo realmente políticas activas para que el sector se mantuviera. En la mayoría de los países con diferentes desarrollos económicos se puso a la luz, digamos, esta esencialidad de la cultura y esta importancia de la cultura para la convivencia humana. Puso la luz también sobre la precariedad en la cual trabajan los artistas. Porque la pandemia demostró que la mayoría de los artistas de todos los campos del arte se quedaron sin trabajo, se quedaron también sin los trabajos conexos. O sea, no solamente se cerraron los teatros, sino que se cerraron las academias donde esos artistas enseñan y ganan, ¿no? Se cerraron todas las vías posibles de ingresos, y la mayoría de los artistas, excepto aquellos que estén en regímenes de funcionariato público o tengan algunos otros modos de ingresos, quedó sin las coberturas sociales que la mayoría de la población dedicada a otras tareas tenía o podía acceder, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una actividad que habitualmente, aún en épocas de bonanza económica y social, se realiza en forma intermitente, se realiza sin las exigencias de formalidad que requieren que las otras actividades laborales sí tienen. No hay seguros específicos, digamos, no es un hecho sin precedentes que un país no tenga una regulación de trabajo artístico. La mayoría de los países no la tienen, ¿no? Una regulación específica. Lo que puede ser es que los países con mayor desarrollo económico tengan un sector más formalizado dentro del ambiente artístico, o un mercado para las obras de arte, digamos. También hay una dificultad en la definición y en la regulación del trabajo artístico, que es las diversidades que cada expresión artística presenta. Porque no es lo mismo dedicarse a la literatura, que es una actividad, a la escritura de textos, ya sea de ficción, de cualquier género, que dedicarse a la danza clásica, o a tocar un instrumento académico, o al ser actor, o ser un artista plástico. Son muy diferentes situaciones de cada actividad, y dentro de cada actividad también hay segmentos que tienen intereses contradictorios. Digamos, claramente hay un segmento de actores, por ejemplo, que están muy insertos en el mercado de trabajo audiovisual y escénico. No tiene la misma problemática que aquellos que están en el sector del teatro independiente o del teatro emergente, ¿no? O sea, son problemáticas diversas. Lo mismo sucede con los artistas plásticos. No es lo mismo, estar con todo un sistema de protección, ya un artista consagrado que está en un circuito internacional de arte, que aquellos que están
promoviendo nuevas estéticas, promoviendo nuevas formas de expresión. No es lo mismo dedicarse a las artesanías que pueden tener un mercado aún en el sector turístico muy importante, que hacer otras formas de arte que no tienen una circulación económica del mismo modo. Entonces, por lo tanto, es dificultoso. Y los ejemplos que podemos traer de Latinoamérica o de Europa que tienen regulaciones del trabajo artístico, ya yo vengo de dos países como Argentina y Uruguay que tienen leyes de protección de los artistas, pero no están todos los artistas incluidos dentro de esa regulación. Por ejemplo, en el Parlamento uruguayo en el año 2007 se sancionó una ley de trabajo artístico, pero que incluye solamente a los artistas escénicos, ¿no? O sea, está solamente dirigido a actores, que puede ser audiovisual también, pero no incluye escritores, bailarines, músicos, o sea, hay una cantidad. Entonces, ahora hay una discusión en el Parlamento, porque se celebraron los 15 años el año pasado de la sanción de esta ley, pero hay un gran reclamo, ¿no? Un gran reclamo del resto de los sectores de, bueno, ser incluido, porque si yo soy artista no estoy incluido también en una ley que me proteja. Y si bien los artistas tienen este estatuto, las aportaciones al sistema de seguridad social generalmente las hacen por trabajos conexos, no por el trabajo artístico, porque el trabajo artístico es intermitente y no alcanzan las alícuotas que pide el sistema de seguridad social, aún para los trabajos intermitentes, para poder garantizar el seguro. En Argentina pasa exactamente lo mismo, hay leyes que hay un estatuto del actor que protege a los actores de teatro y audiovisuales. Hay un sindicato de música que protege a los, digamos, la creación y los intérpretes musicales, pero no hay una regulación conjunta ni tampoco un sistema jubilatorio que los abarque, ¿no? Entonces, exceptuando, y esto pasa en casi todos los países igual, exceptuando aquellos artistas que están incluidos en compañías o elencos estables o en formaciones estables, que en realidad tienen la regulación de un empleado público o algo muy semejante a la regulación del empleado público, la mayoría trabaja con intermitencias, con incertidumbres respecto de su futuro para el goce de los beneficios de la seguridad social. La pandemia puso luz sobre eso, porque mientras los estados, de acuerdo a sus posibilidades económicas, desarrollaban seguros sociales, de emergencia, de diferentes formas, en general, como los que no estaban en un sistema de seguridad social, no entraban en esos seguros. O sea, lo que requerían esos seguros de paro parcial, como los CRT de España, o los seguros que se dictaron en muchísimos países latinoamericanos, era tener una cantidad de meses de aportación previa. Y esto no sucedió, ningún artista que viviera de su arte, entonces tuvieron que vivir o de la beneficencia pública, ¿no?, de pequeños subsidios que daban a aquellos estados que tenían condiciones de darlo, o directamente pasaron por situaciones realmente de enorme gravedad. Entonces, creo que a partir de allí, más allá que la recuperación, digamos, de la actividad artística posterior a la pandemia ha sido positiva, hemos visto que no se ha perdido el público, o en general que hay como una nueva posibilidad de conquista, quedó muy claro que hay que atender este tema de la precariedad del trabajo artístico, que afecta, como el desempleo y como la pobreza, fundamentalmente a los sectores jóvenes, ¿no? O sea, fundamentalmente los que están ingresando a la actividad son los que se ven más afectados por esta situación de precariedad. Aquellos que ya llevan una carrera más consolidada, bueno, pueden no sufrir, depende del caso, pero pueden no sufrir con tanta dramaticidad estos problemas, pero sí la gente que quiere acceder y que quiere convertir a su actividad y a su creación artística en su profesión,
Y el concepto de profesión significa que es aquel arte u oficio por el que uno obtiene sus ganancias económicas para su mantenimiento y su supervivencia. Digamos, esta necesidad de rever o de volver, por eso esta oportunidad de que se tengan que nuevamente el Estado costarricense tenga que rever sus políticas en materia de derechos culturales, es un momento como para que estos problemas, que además han sido también recogidos en las encuestas hechas en la universidad, sean presentados al Ministerio como algo necesariamente a resolver, porque también digamos, la actividad cultural es una actividad que aporta en forma directa e indirecta al ingreso y al PDI de la República de Costa Rica, ¿no? O sea, porque la gente, también la cultura atrae turismo, también la cultura genera un mercado interno del cual se beneficia toda la comunidad, del cual se beneficia la recaudación del Estado. Entonces es una situación social de un grupo de personas que requiere una percepción y una regulación también especial. Por eso creo que es una muy buena oportunidad para luego de recoger estas inquietudes, llevarlas y poder organizar la definición de una nueva política que tenga en cuenta la necesidad de cobertura de las necesidades de los trabajadores artísticos y que vea a este segmento de juventud, que por otra parte cada día es más amplio, los jóvenes que se acercan a la actividad artística y que la ven como una posibilidad profesional, de elevarlo y de darle una respuesta. Hay otros problemas que nacen del progreso de la tecnología, y si bien en la pandemia empezamos a utilizar en forma masiva y cotidiana algunas herramientas tecnológicas que antes eran inventarias, como el Zoom, todas estas transmisiones, y nos acostumbramos a que la web sea una forma de posibilidad de trabajo. Para la creación artística hay algunos inconvenientes. Sin correr inicial, ¿qué sucede cuando el trabajo artístico es usado por estas plataformas? ¿Cómo nutre de contenidos y cómo garantizamos que los artistas que contribuyeron en la escritura, en la actuación, en la composición musical tengan una recompensa por ese uso económico que hacen todas estas nuevas formas de comunicación, de transmisión de contenidos que no están fiscalizadas como si estaban fiscalizados tradicionalmente los teatros o las radios, etc., donde ya hay un sistema de calificación. Por eso empieza el derecho de autor a ser un derecho en todas sus facetas, el derecho del intérprete, a ser un derecho de muy difícil protección a través de los mecanismos internacionales, de muy complejo. Y después, hoy tenemos un nuevo inconveniente, que es una nueva realidad, que es la posibilidad de que también en la creación artística seamos suplantados por la inteligencia artificial, ¿no? O sea, esta huelga que habrán leído de guionistas, actores en Hollywood, o sea, que es el centro emblemático y simbólico de la creación audiovisual, donde ninguna precariedad nos resulta posible, ¿no? O sea, imaginario, niega a Hollywood la precariedad. Están en huelga porque están siendo sustituidos por inteligencia artificial. Entonces, como la historia de la cultura, la historia de la humanidad nos demuestra que ningún avance tecnológico es detenido, solamente lo podemos hacer circular o avanzar hacia formas positivas para la comunidad. Vamos a tener que conversar y dialogar sobre cuáles son los límites
que estas nuevas tecnologías deben tener en la sobreproducción. O sea, de qué manera, sí, o sea, obviamente no las podemos poner a nuestro servicio, no que sean una forma de destrucción del trabajo creativo, del trabajo humano, del trabajo intelectual, que es una de las formas del trabajo humano. Entonces, tenemos una realidad compleja a nivel internacional, que nos afecta a todos, cualquiera sea el avance legislativo, incluso, o sea, en la cuna o en el centro de producción del arte audiovisual, bueno, surge este inconveniente hoy, seguramente vamos a tener muchos problemas, ya estamos teniendo problemas, no sé ustedes en el campo académico, pero hoy claramente yo lo he tenido en mi experiencia docente y he recibido consultas de docentes de diferentes países y de diferentes áreas de enseñanza académica. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un examen donde advertimos que está utilizado la inteligencia artificial? ¿Cómo reaccionamos? O sea, no tenemos todavía una revelación de cuál es la licitud o la legalidad del uso de esa herramienta. Entonces es muy difícil sancionar si este examen no pasa porque si la herramienta no está prohibida. Entonces genera una cantidad de problemas en diversos ámbitos. Pero este es el panorama actual. En Costa Rica hay un reclamo claro de los trabajadores artísticos y de los trabajadores jóvenes. Hay algunas falencias, como por ejemplo la no definición de lo que es el trabajo artístico, de qué significa artista para la legislación, y por lo tanto es muy difícil pedir protección cuando no sabemos qué queremos o quiénes entran dentro de ese ámbito, aunque hay una recomendación de la UNESCO muy clara para definir, que es una recomendación de 1980, o sea, no es una recomendación de última de las últimas, y que la usamos en forma permanente. La recomendación no es obligatoria, no tiene efecto jurídico, pero sí son obligatorias una cantidad, la gran convención de UNESCO del siglo XXI, una convención sobre la libertad de expresión y la diversidad cultural, que sí está ratificada, ¿no? Que está vinculada también al trabajo artístico del trabajo. Entonces, esa definición del trabajo artístico, la necesidad de crear determinadas formalidades, de adaptar, por ejemplo, las políticas fiscales, impositivas, por qué se trata en determinadas condiciones a un trabajador eventual, artístico que tiene un trabajo intermitente como si fuera un empresario, es decir, cómo adaptamos, o sea, no pidiendo la informalidad, sino pidiendo una formalidad posible y efectiva que garantice al trabajador el goce de los mismos derechos que tienen el resto de los trabajadores. Todos estos requerimientos implican una cantidad de complejidades en la respuesta, ¿no? Porque hay que crear nuevos organismos, generar nuevas formas de pensar la tributación, la aportación a la seguridad social, pero que indudablemente implican la apertura. Y hay algo que con esto voy a cerrar para poder conversar, de acuerdo a las inquietudes que ustedes tengan, que yo creo que también es muy importante, es la necesidad de organización del sector, ¿no? O sea, que los reclamos no sean individuales, sino que haya un reclamo unánime. Va a ser muy difícil porque las realidades son diferentes, pero sí que haya un reclamo de carácter de una organización de los sectores en formas que permita también al Estado hacer determinadas negociaciones. Cuando hay un gremio, ¿no? Que es más fácil pautar una condición de trabajo, que sentarse con alguien que represente. Cuando los individuos están dispersos o integrados a pequeñas asociaciones que no tienen esa representación, se realiza también al Estado, se le dificulta la búsqueda y el encuentro de soluciones que le den una posibilidad de arreglo y de respuesta a
la problemática. Pero para concluir, creo que con este trabajo que han realizado aquí en la universidad y el apoyo UNESCO se da la oportunidad de plantear, de poner en la agenda política la actualización de las políticas destinadas al sector y al menos empezar a elaborar y encontrar las respuestas a todos estos problemas que abarcan desde el ingreso hasta la protección de la seguridad social, que claro, para los jóvenes la jubilación no aparece como un problema, pero sí aparece el tema del paro, aparece el tema de la enfermedad, de la imposibilidad cuando hay una enfermedad propia o cuando uno tiene que asistir a un familiar o a una persona a cargo. Claro, hay una cantidad de problemáticas que necesariamente deben tener respuesta, que hay una obligación del Estado por su constitución y por los tratados internacionales de responder a estos problemas y que esto es posible. Sobre todo hay una cantidad de instrumentos que nos brinda la legislación comparada, la misma imaginación que hay que tener, porque siempre la legislación comparada son los modelos que tomamos de terceros países, son esos, son modelos aplicables a otras sociedades, con otras costumbres, siempre solamente como un mapa que hay que luego adecuarlo y ver si es aplicable a cada realidad. Pero creo que hay una posibilidad, en la medida en que haya una escucha y en la medida en que también esté organizado el sector, de encontrar todos estos instrumentos que le permitan a los artistas jóvenes de Costa Rica acceder a los beneficios de un trabajo digno en términos de que está definido hoy. Así que muchísimas gracias por escucharme y espero